¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política, programa en conjunto que se produce gracias a Otra Mirada y Nuestra América TV. En esta oportunidad vamos a conversar respecto al futuro de la Junta Nacional de Justicia, este organismo del Estado que se encarga de la renovación, la continuidad de los jueces y fiscales en nuestro país se encuentra nuevamente amenazado por las decisiones que podría tomar el Congreso de la República. Recordemos que hay un informe que está pendiente de votación en el Pleno, en el cual se recomienda inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por lo que considera el Congreso faltas graves que no han sido delimitadas, que no han sido claramente definidas y que aparentemente a lo que responden es simplemente a una búsqueda de revanchismo político. ¿Es este el futuro que le espera a la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? ¿Han habido cambios en sus integrantes, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional ha dictaminado el ingreso de Julio Falconi, un personaje bastante controversial, pero vamos a conversar sobre esto con el doctor Antonio Maldonado. Él ha sido procurador anticorrupción, es abogado de profesión, y con él vamos a conversar a propósito de esta situación que está llevando por el momento la Junta Nacional de Justicia. Doctor Maldonado, ¿cómo está? Bienvenido a Otra Mirada. Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlo, agradecido por la amable invitación. Bien, para empezar, ¿está amenazada la Junta Nacional de Justicia? ¿Cuál es el principal riesgo que se cierne sobre este organismo? ¿Y cuál es el riesgo básico que existe para la Administración de Justicia en caso se dé esta inhabilitación de los miembros, esta suspensión de los miembros por parte del Congreso? Sí, en estos momentos hay una amenaza grave, real e inminente contra las funciones que cumple la Junta Nacional de Justicia, que como recordamos reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura luego de su debacle institucional. También por vía, yo diría, casi inmediata y directa, está amenazado el sistema de administración de justicia del Perú. Un sistema que fue recuperado, como recordamos, al reinstaurarse la democracia, porque durante la dictadura de Alberto Fujimori, este sistema había sido capturado por la dictadura y el régimen de Fujimori, Montesinos como se le conoce, instrumentalizó el Poder Judicial y el Ministerio Público de acuerdo a sus intereses, básicamente intereses de impunidad. Y cuando alguna voz independiente trató de marcar una cierta autonomía, como fue el caso del Tribunal Constitucional en el año 1997, los magistrados fueron destituidos. Entonces, lo que observamos es que, en resumen, hay una amenaza grave e inminente contra la Junta Nacional de Justicia y esta misma calidad de la amenaza se cierne también sobre el sistema de administración de justicia en su conjunto, que se encuentran bajo el ataque de fuerzas oscuras. Decirles políticos sería dignificarlos, porque si bien tienen el membrete de los partidos políticos que representan y que están centrados en el Congreso, decirles político a gestiones y acciones que no tienen una naturaleza política, sino más bien propias, lo digo metafóricamente, de acciones de la mafia o de una mafia, no correspondería calificarlas como tal. Reitero, sería dignificarlas erróneamente. Así como también no corresponde decir a los, a los personajes que aparecen en la punta de estos partidos, sería un error llamarlos líderes, cuando son en realidad dueños de negocios, ¿no? Así como una persona es dueña de un carro, etcétera, estos son dueños de negocios. Y lamentablemente el sistema electoral peruano, en ese aspecto y en otros, fuera del sistema electoral peruano, no ha sabido romper con el pasado autoritario peruano. Y esas son las consecuencias que estamos viviendo. Un regreso al pasado, mientras que lo que se vio del 2000 en adelante fue una esperanza hacia el futuro. Ahora es exactamente lo contrario. Claro, más cuando vemos a estos personajes, ¿no?, que están en el Congreso, que los que están tomando decisiones, la mayoría de ellos ha sido cuestionado éticamente, está en algún proceso legal por algún tipo de delito, etcétera. Entonces son ellos los que de alguna forma también
tienen algún interés en que este sistema se deslegitime y pueda funcionar de acuerdo a los intereses que también ellos plantean, ¿no? Sí, en lo de la Junta Nacional de Justicia observo por lo menos cuatro ámbitos de intereses, entre comillas, por así decirlo. En realidad debemos darle un calificativo bajo los términos del derecho penal, pero en fin. En primer lugar, un interés de impunidad. Un interés de impunidad en el cual el motor principal es el juicio próximo de la señora Keiko Fujimori, que lidera el Partido Fuerza Popular. Alrededor de ese interés principal hay una serie de partidos satélites, partidos entre comillas satélites a Fuerza Popular, que hacen lo que Fuerza Popular indica, cuyos líderes también de una u otra manera o están procesados por casos que están en curso, como por ejemplo uno de ellos está procesado por la captura de la OMPE, nada menos, hace unos años, y otros podrían estar procesados si el sistema de justicia sigue trabajando de manera independiente. Un tercer nivel, por supuesto, de actuación indebida, por decirlo diplomáticamente, del Congreso, en esta intervención que yo considero ilegal e ilegítima, son las venganzas, ¿no? Las venganzas personales. Ahí hay venganzas de todo tipo, ¿no? Las de quienes creen que su líder fue víctima de un complot articulado por un grupo de fiscales y una plataforma independiente de investigación, hasta aquellos otros que creen que tenían una fiscal de la nación que era la diosa de la justicia y que injustamente la defenestraron. Y finalmente, digamos, como un cuarto ámbito de intereses, reitero, con lo reservado que incluye esa palabra, son los fanáticos, ¿no? Los fanáticos que rodean el discurso de la derecha peruana, no la que hemos visto antes, una derecha ilustre que lamentablemente ya desapareció, sino esta derecha, ¿no? Y sumada a esta derecha está pues una izquierda igual de torpe, ¿no? Que es representada por Perú Libre. Entonces, tenemos esos cuatro ámbitos de acciones que confluyen en la destrucción de la actual composición de la Junta Nacional de Justicia. No significa que la Junta Nacional de Justicia como cascarón, o lo que quede de esto después de la destitución de su inhabilitación de sus miembros se desaparezca, no. Porque el objetivo no es desaparecerla, el objetivo es recomponerla. Entonces, lo que va a hacer el Congreso, como ha establecido un mecanismo de votaciones individuales, lo que va a hacer el Congreso es, claro, indefectiblemente inhabilitar a quienes consideran sus mayores obstáculos, ¿no? Está el doctor Aldo Vázquez, que seguramente será inhabilitado. Está también esta magistrada del Poder Judicial, que hay un cuestionamiento por el tema de su edad, lo cual, hay que decirlo con un paréntesis, es otra muestra de la torpeza de la derecha peruana, ¿no? Y este grupo de partidos que está en el Congreso, ¿no? Porque esta consideración en función de la edad es una vulneración muy clara y flagrante de la Convención Internacional sobre Personas Mayores de Edad, conforme lo han anotado destacados expertos, entre ellos la internacionalista peruana Carolina Loaiza. Entonces, esa es la situación. Estamos viendo una actuación, yo diría, dolosa. Es importante decirlo, ¿no? Porque cuando se argumenta que la consecuencia de deshabilitar a la Junta Nacional de Justicia sería que esta no va a poder conducir los procesos que le asignan sus funciones legalmente establecidas, se incurre en un error, porque eso no le interesa al Congreso. Porque decir eso sería asumir que el Congreso está actuando en una conducta que puede ser jurídico-penalmente calificada como infracción del deber o como un acto de negligencia. Pero de eso no se trata. Se trata de un acto doloso y hay que decirlo así. O sea, por eso cuando se sale con el argumento, mire, es que si pasa esto, la Junta no va a poder cumplir con sus funciones, es un argumento
que le está dando municiones a los perpetradores, porque en realidad a estos grupetes del Congreso no les interesa que la Junta funcione de acuerdo a sus legales atribuciones. Y eso es importante señalarlo. Reitero, el contexto además es un contexto en el cual, así como hubo un contexto favorable a la recuperación de la democracia, una transición, etcétera, democrática, que se intentó retomar al menos una vez con el presidente Sagasti, en fin, ahora estamos claramente en un contexto adverso a lo avanzado en términos de recuperación democrática, y es un contexto muy similar a lo que ocurrió el 5 de abril de 1992, pero ahí también hay una diferencia, ¿no? Cuando se compara el caso de la Junta Nacional de Justicia con el caso de la defenestración de los magistrados del Tribunal Constitucional, también se incurre en un error, porque el contexto del caso Tribunal Constitucional del Perú versus Perú, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1997, es diferente a este contexto. En este contexto hay, mal que nos guste aceptarlo, hay un contexto democrático, imperfecto, híbrido, como sutilmente lo menciona The Economist, bajo parámetros de doctrina internacional, qué sé yo, pero lo cierto es que hay una democracia defectuosa, no hay una dictadura. Entonces, la existencia de esa democracia habilita a los órganos de control penal a ejercer las acciones legales, acciones punitivas, contra los congresistas que se atrevan a perpetrar, a consolidar esta amenaza, a materializar esta amenaza inminente y real contra la Junta Nacional de Justicia y el sistema de administración de justicia. Claro, pero parecería no interesarles porque de alguna manera sienten que tienen el hilo del poder en varios espacios, ¿no? Entonces se sienten un poco impunes frente a esta situación. Yo quería plantearle algo a propósito de lo que usted ha mencionado, doctor Maldonado, sobre esta situación que se vivió en la década de los 90, ¿no? Con la defenestración de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Que se opusieron a la reelección ilegal de Alberto Fujimori. Y es que mucho se hace esta comparativa. Usted ha dicho que son escenarios distintos, es cierto, pero mucho se hace esta comparativa porque digamos que hubo un movimiento en aquel momento, en el 96, 97, cuando se produce esta defenestración, hubo un movimiento importante de la ciudadanía, de los espacios juveniles, que salieron a las calles, que de alguna forma tenían claro que esto era un golpe contra la democracia. ¿Por qué no ocurre actualmente o por qué cree usted que no se produce un escenario similar en este momento en donde se está golpeando a la democracia al ir en contra de la Junta Nacional de Justicia? ¿Es porque la gente no lo tiene muy claro, porque no sabe cuáles son las funciones de la Junta o porque ya está cansada de todo esto? Yo diría, yo creo que en su pregunta hay varios elementos que son veraces y que responden a la pregunta, a su propia pregunta, quiero decir. Pero yo diría que el elemento determinante es que hay una ciudadanía muy golpeada, ¿no? Muy golpeada por la crisis económica, muy golpeada por la inseguridad ciudadana, muy golpeada por la corrupción y el desgobierno que se vive y que expresa su opinión de manera muy clara en las encuestas. La última encuesta de opinión, yo no soy muy familiarizado con esto, pero creo que es de Ipsos, señala que la desaprobación de la presidenta Boluarte es una de las más altas de la historia de todos los presidentes del Perú, más del 85% de desaprobación, según entiendo. Entonces, eso nos da una idea de que en realidad hay claridad en la ciudadanía. Y eso también nos permite entrar ligeramente cuando se abrió el debate sobre el cambio de la Constitución del 93 y la reforma de ella. Sus defensores, algunos de ellos otrora detractores, pero en este cambio dialéctico del pensamiento de varios peruanos, ahora son defensores a ultranza, decían que cómo el pueblo se atrevía a opinar sobre el cambio de la Constitución cuando ni siquiera habían leído la Constitución. O sea, su entendimiento era totalmente limitado a la norma, o sea, al conocimiento de la norma constitucional, estrictamente positivista. Y una constitución vive en el corazón de un pueblo. Y en ese sentido, hay una percepción, en este caso concreto,
respecto de si esa constitución sirve o no sirve. Eso está en el sentimiento. Eso es lo que se conoce como conciencia jurídica de un país. Pero volviendo a su pregunta, algo similar pasa. O sea, yo creo que hay un claro entendimiento de lo que está ocurriendo, pero hay un desgaste en la ciudadanía, un desgaste totalmente explicable y razonable. Pero ojo, los perpetradores o no conocen la historia del Perú o están actuando en forma extremadamente confiada. Este país es de extremos. En algún momento estalla. Y esto ha pasado muchas veces. Ha pasado muchas veces, está registrado en la historia. Entonces acá quienes creen frívolamente, tanto en la derecha del Congreso como en la izquierda del Congreso, o sea, digo, Perú Libre, aliados de la derecha, creen que nada va a pasar. Yo diría que ese es un error, pensar que nada va a pasar. Entonces creo que las cosas pueden retomar su rumbo natural si llega un momento en que la ciudadanía diga basta, ¿no? Basta de tantas, basta, es ya demasiado, ¿no? ¿Y cuál es el escenario que se puede percibir? ¿Cuáles son las salidas legales que podría tomarse en este momento si es que la Junta Nacional de Justicia queda finalmente defenestrada por parte del Congreso? ¿Cuál es el futuro legal de personajes como Patricia Benavides, que en este momento está suspendida precisamente por la Junta Nacional de Justicia? Bueno, es una recomposición de la Junta, como he señalado en varias ocasiones, ya hace algún tiempo, hay un escenario de probable retorno de la señora Benavides al Ministerio Público, de eso no hay duda. Toda vez, además, que en este proceso la propia Junta Nacional de Justicia en su composición actual mostró serias debilidades, ¿no? Serias debilidades. Una de ellas es el hecho de que en ese momento en que usted y yo conversamos, aún no conocemos, por lo menos, salvo que haya salido en los últimos segundos, una decisión de la Junta Nacional de Justicia sobre la situación de la señora Benavides. Es una fiscal de la Nación, o sea, una fiscal suprema titular que ejercía las funciones de fiscal de la Nación y que ha sido suspendida provisionalmente, temporalmente, como se le quiera llamar. Pero no hay una decisión de fondo. Entonces, esa es una debilidad. La otra gran debilidad es la demostrada en las revelaciones del testigo famoso, el señor Villanueva, ¿no? Respecto de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia, que revela que algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia, por lo menos, no entendieron absolutamente nada de lo que, de las enseñanzas que se debían haber sacado del extinto Consejo Nacional de la Magistratura y de su alta responsabilidad en el cumplimiento de deberes, honrando la ley y no repitiendo los errores del pasado. Lo grave de todas esas revelaciones es que la decisión, por ejemplo, de nombrar a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación, claramente a estas alturas una decisión profundamente equivocada, porque no tenía los requisitos de forma, los títulos, etcétera, ni tampoco los de fondo, como conforme su conducta lo demostró, que terminó su conducta siendo materia de una investigación en el propio Ministerio Público, revela que toda la Junta Nacional de Justicia estaba equivocada. Entonces, ahí hay serios problemas, pero tampoco uno puede, ni debe, creo yo, limitarlos a la propia actuación de la Junta. Todo esto tiene que ver con un escenario institucional contaminado contaminado hace años por fuerzas adversas a la democracia, y que lamentablemente en la transición democrática que se inició al concluir la dictadura y el régimen autoritario del señor Fujimori, no hubo, no sé si la fuerza, la convicción, el valor, la integridad de ir más lejos, de ir más lejos. Y esas son las consecuencias. Hay un retorno al pasado. Entonces yo veo así las cosas, ¿no? Correcto, doctor Maldonado, muchas gracias por conversar con nosotros, por tratar de analizar este panorama complejo, sin duda, con relación a la Junta Nacional de Justicia y a todo lo que se refiere al sistema de justicia en nuestro país. Estaremos atentos
a ver qué es lo que ocurre más adelante. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, estuvo con nosotros aquí en Mesa Política. Recuerden que pueden ver este programa o los programas anteriores a través de las páginas web y las redes sociales, tanto de Otra Mirada como Nuestra América TV, y también pueden encontrar la versión en podcast en Spotify como Mesa Política. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.